en el país. Eso debemos ser claros y precisos. El enjuiciamiento político y la destitución del señor fiscal, doctor Carlos Vaca Mancheno, encierra una serie de situaciones que tuvieron al país, si no se llegaba a esta solución por parte de la Asamblea, a entender que la institucionalidad en el país estaba totalmente disminuida. No es posible lo que hemos presenciado en estos últimos meses o semanas. Primera vez en la historia del país que se veía un fiscal investigado por su subalterna y a su vez la subalterna de él investigada por otro fiscal que fue nombrado con ese propósito. Esto es para corroborar aquel principio o adagio popular que dice alguacil, alguacilado. Esto no se podía permitir ni podía producirse. Debía ponerse punto final. El enjuiciamiento político constante en la Constitución y en las leyes de la República es un procedimiento democrático. No tenemos por qué asustarnos del resultado de una interpelación política. El sujeto que va a ser motivo de una interpelación o de un juicio político sabe cuando toma posesión de su cargo que está sujeto a ese enjuiciamiento por parte de la Asamblea Nacional, en este caso, o del Congreso de la República. Eso lo sabe él, la persona que asume una función, porque el juicio político no entraña necesariamente un juicio penal, como lamentablemente se confunde aquí para tergiversar las cosas. Tampoco un enjuiciamiento político lleva necesariamente a la destitución, que es otro problema grave cuando amarran la balsa con votos para tener listos los votos para destituirlo, inclusive antes de haberlo escuchado. Esos procedimientos no son legales, constitucionales ni éticos. Nosotros vemos a través de la televisión, ahora que es un medio que nos permite estar en contacto con el mundo permanentemente, como en España, por ejemplo, el señor Mariano Rajoy se presenta todos los días al Congreso de la República a rendir cuentas de lo que el legislador, cualquiera que sea, le pide, y él va, interviene, habla, abre debate, discute y se va. No es que lo llaman para destituirlo. Esto debe entenderse claramente, porque cuando se actúa de esta manera, se juega con grandes intereses. En primer lugar, el funcionario tiene recelo de ir al juicio político porque lo van a destituir. Y entonces trata de no ir tapando lo que hizo o dejando de hacer lo que debería hacer para comparecer. Y los legisladores también se preparan para destituirlo. Esta claridad con la que debería actuarse, lamentablemente, no se produce en este país. El día de ayer se cumplió con todo el rigor de la ley y de la Constitución. Se habla con una tranquilidad, a veces sin entender qué significa o qué es el debido proceso. Así se escudan ahora, el debido proceso. Hay que respetar el debido proceso. Así es. El día de ayer se respetó todo el proceso que debía haberse llevado a cabo para llegar a donde se llegó. Personalmente yo creo que ahora hay mucha traba para llevar a un funcionario a la interpelación o juicio político. Se pasa por el CAL, luego por la Comisión de Fiscalización, luego por otro organismo más que el que decide, la Corte Constitucional, para al final llegar a decir si debe o no venir. Eso tiene que superarse. Se le quita a la función legislativa una de sus máximas aspiraciones y funciones, que es la de fiscalizar, además de la de legislar. Sentados estos conceptos que estimo yo necesarios, porque hay que decirlos con claridad, para que el país comprenda que si queremos vivir en una etapa de institucionalización, si queremos dar paso a la ley, al derecho, a la justicia, etc., debemos empezar por cumplir exactamente con estas instituciones que, como la interpelación o enjuiciamiento político, tienen un fundamento vital: hacer que la legislatura, que es la máxima representación popular, llame a su seno a un funcionario, cualquiera que éste sea, no importa la jerarquía que tenga,
para que rinda cuentas de lo que hizo o de lo que no hizo. Porque también hay que tomar en cuenta que la conducta humana adopta dos posiciones, por acción o por omisión. Entonces un sujeto, en este caso un funcionario, puede haber hecho algo por comisión o haber dejado de hacer por omisión, y eso significa un resquebrajamiento de la institucionalidad. El día de ayer culminó este evento, llamémoslo así, luego de todo el proceso que se había cumplido. Presentación de los señores legisladores que pedían la interpelación, las firmas fueron las necesarias, inclusive con mayor exceso, se pasó por la Comisión de Fiscalización y se llegó al día de ayer, en donde se cumplió también a carta cabal con lo que dice la ley. 3 horas tuvo el fiscal para plantear su defensa ante el seno de la Asamblea. 1 hora tuvo cada uno de los ministros, de los diputados interpelantes, el señor Cucalón y el señor doctor Carrión, ocuparon el tiempo que la ley da. Terminado esto, tuvo una réplica del fiscal general de la Nación. Y luego de eso, la presidenta de la Asamblea, con un criterio jurídico, abrió el debate para que los legisladores pudieran hablar. La ley dice que todos los asambleístas pueden participar en este debate, con un lapso de 10 minutos cada uno para que pueda intervenir en este asunto. No hablaron todos, hablaron algunos, y luego se fue a la votación. Durante todo el día, durante todo este tiempo, ha habido mucha especulación respecto al resultado de este evento. Muchos creían que no iba a pasar nada, que el señor fiscal iba a salir indemne por la puerta ancha del triunfo, y otros creían que no. El día de ayer, con una votación abrumadora de 131 legisladores que estuvieron presentes, cuando son 137 en total, 128 legisladores asambleístas votaron por el enjuiciamiento político y por la destitución del señor fiscal Carlos Vaca Mancheno. Y solamente hubo 3 votos de abstenciones. No sé, que de 131 asistentes, 128 votaron por la destitución. Este número, que rebasa el que la ley permite para una destitución, deja entonces muy en claro que la Asamblea, integrada por distintas bancadas, de distintas posiciones ideológicas, si es que hay ideología en la Asamblea, y de distintas posiciones políticas, estuvieron todos los grupos políticos integrantes de la Asamblea conscientes de la destitución del señor fiscal Vaca Mancheno. Algo que quedó ayer no muy claro y que debe establecerse en alguna forma es que en días anteriores a la interpelación o al juicio político, el ex fiscal Vaca se presentó en algunas radios de la ciudad de Quito, radiodifusoras, y calificó a los legisladores de cobardes e indicó que él, en el seno de la Asamblea durante la interpelación, daría nombres de quienes habían visitado su despacho como fiscal buscando ciertas posiciones que para él no debían haber ido esos legisladores. El país estuvo expectante de esta actuación del fiscal, porque sí hubiera sido positivo, digo yo, que él cumpla con este ofrecimiento. Y el día de ayer hubiera dado nombres de legisladores, de asambleístas, que ahora estaban por su destitución o que posiblemente votarían por ella, y que sin embargo habían acudido a la fiscalía con actitudes nada procedentes para un legislador. Pero esto no pasó. Quedó flotando en el ambiente. O hubo esa intervención de los legisladores que habló el señor ex ministro fiscal Vaca, o él no lo dijo por cuestiones que posiblemente solamente él sabrá y que nosotros no podemos calificarlas de ninguna naturaleza. Solamente queda la duda que mata. ¿Por qué dijo lo que dijo y por qué no aprovechó ayer para desnudar a quienes pretendió desnudar? De todas maneras, el análisis que se puede sacar de esta interpelación es que el país está volviendo a la institucionalidad. Habíamos estado acostumbrados durante los 10 últimos años de la famosa década ganada para unos y
y perdida para casi todos, en que la fiscalización por parte de la Asamblea había desaparecido de sus funciones principales. Cualquier intento de fiscalización se archivaba. Con cualquier pretexto no se llegaba a la hora definitiva de la interpelación. Y esto es negativo. Esto primero desmerece a la Asamblea porque le quitan su facultad de fiscalización. Y luego porque el país no puede permanecer durante tanto tiempo ignorando qué es lo que sucede, que no se aclare en el máximo organismo de representación popular como es la Asamblea Nacional. De tal manera que ahora sí podemos decir, y ojalá no nos equivoquemos, que ha vuelto al país la tarea fiscalizadora por parte de la Asamblea, debiendo notar que no solamente debe culminar con el enjuiciamiento y destitución del señor exministro fiscal Baca, porque hay otros funcionarios públicos que también deben ser llevados al seno de la Asamblea para que rindan cuentas de sus actuaciones en las funciones que ellos han desempeñado, para que sea la Asamblea Nacional la que, luego del cumplimiento del debido proceso, tome la decisión final respecto a estos funcionarios que el país sabe quiénes son, que deben ir a rendirle cuentas al país a través de la Asamblea Nacional. Entonces, haciendo un resumen de lo sucedido ayer, creemos que es un paso positivo, no porque sea destituida una persona, no hay que ser tremendistas, ni tampoco creer que tiene que llegarse siempre a la destitución, sino porque se dio paso a un acto que anteriormente sí presenció el país con mucha frecuencia: las destituciones de funcionarios públicos por parte de los congresos. Era una medida que la tomaba la legislatura en cumplimiento de sus funciones. Se presentaba el funcionario interpelado, se defendía, se tomaba la votación, si era el lugar, se lo destituía, y en caso contrario se le decía que no había pasado nada, pero que en cambio el país se había empapado de todo lo que había sido materia del porqué de su llamamiento al juicio político ante la Asamblea Nacional. 128 legisladores constituyen una mayoría abrumadora. De 137 estuvieron presentes 131, 128 votaron por la destitución, 3 se abstuvieron, tienen razón para abstenerse, como haber votado también en contra, porque no se trata de una mayoría que tiene que ser aplastante y unánime. Se escucharon opiniones de legisladores que tuvieron criterios que en el fondo, aunque no lo dijeron explícitamente, daban a entender que estaban porque no se actúe destituyendo al señor fiscal. Pero se ha producido este hecho y ahora le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana una tarea sumamente importante y trascendental. Tiene que ir a la designación de un fiscal escogido de entre los mejores abogados de este país, que por ventura sí hay. Hombres probos, honestos, independientes del poder político. Eso es vital, porque en el momento en que no hay independencia en las funciones del Estado, se resquebraja la democracia, la institucionalidad, el derecho. Un funcionario público de la calidad y categoría de un fiscal debe ser un hombre probo, honesto, inmaculado, no porque dicen que inmaculada solamente es Virgen María, pero un hombre al que no se le pueda encontrar un rabo de paja muy largo, y preferir que no lo tenga para que cumpla su función sin miedo a nada ni a nadie. Porque si algo hay que hacer con motivo de esta interpelación y de esta destitución, es rescatar la independencia de la justicia en el Ecuador. La Fiscalía del Estado es una entidad que tiene por principio fundamental ser parte integrante de la investigación penal. Ministro fiscal, ministros provinciales, fiscales en general, tienen la tarea inmensa y la tarea de gran responsabilidad para investigar un delito
formarse un criterio y luego pedir al juez o al tribunal penal correspondiente que se imponga una sanción a quien deba merecerse. Esto demanda también algunas reformas legales que deberían intentarse en este país. Repito, en primer lugar, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio está en la necesidad histórica, en el categórico imperativo de designar dentro del menor tiempo que le fuere posible, seleccionando de entre los mejores abogados del país a quien deba ser designado ministro fiscal. Y el que llegue a ese cargo y los que lleguen posteriormente deben tener las mismas cualidades. No es posible que vaya a la Fiscalía General del Estado una persona que, como el señor doctor Vaca, fue un funcionario de confianza, aunque ayer dijo que no le unía ninguna amistad con el expresidente Correa, pero todo el país sabe las funciones que cumplió de acercamiento con el presidente de entonces. Fue parte integrante de la comisión investigadora del 30S, de ese famoso hecho que avergüenza al país y que hasta ahora tiene en las cárceles a innumerables personas, unas condenadas y otras procesadas, por haberse planteado por parte de la comisión de la que formó parte el señor ministro fiscal hoy destituido, que había habido un golpe blando, inventándose un término que no sé de dónde lo sacaron para destituir a Correa. Y luego lo más grave, que hubo un intento de magnicidio en contra de Correa. Dos términos inapropiados e inapropiados.